Si buscas crecer, aprender y avanzar, Cati es el lugar ideal. Sí, sí. Cursos autogestivos y presenciales, te brindamos conocimientos esenciales. Oh, yeah. El camino al éxito, Cati está aquí. Con profesores expertos y todo por descubrir. Adquiere nuevas habilidades, sigue tu pasión. En Cati encontrarás la educación. Si buscas crecer, aprender y avanzar, el Cati es el lugar ideal. Sí, con cursos autogestivos y presenciales, te brindamos conocimientos esenciales. Oh, yeah. En tu camino al éxito, el Cati está aquí. Con profesores expertos y todo por descubrir. Adquiere nuevas habilidades, sigue tu pasión. En el Cati encontrarás la educación. Hola, bienvenidos una vez más a Cati 121 a través de los años. El día de hoy tenemos un episodio especial, muy esperado. Como recordarán en episodios anteriores, hemos mencionado mucho la emoción de platicar, no solamente de qué está hecho Cati, quiénes conformamos Cati, sino cómo inició Cati 121. Entonces, les voy a pedir, por favor, que demos la bienvenida al profesor Juan Manuel Álvarez, el director fundador de nuestro plantel. Profe, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta invitación. En realidad les agradezco mucho, no porque vaya yo a venir a hablar de mí, sino porque puedo hablar del Cati, sobre todo la historia de fundación, que para mí guarda un lugar muy, muy especial en mis recuerdos. Muchísimas gracias. Le reiteramos el agradecimiento que nos comparta todo su conocimiento, sobre todo todas estas vivencias que tuvo para iniciar el plantel. ¿Y qué le parece si para iniciar este episodio nos comparte un poquito de quién es usted y se presenta? ¿Cómo no? Con gusto. Mi nombre es Juan Manuel Álvarez Vázquez. Nombre completo, aunque nos pasemos a otro capítulo, Juan Manuel Héctor Álvarez Vázquez, ocurrencia de mi mamá, no mía. Es muy raro tener 3 nombres. Sí, es muy raro y siempre me dicen, ¿usted tiene 3 nombres? Sí, 3. Allá, mi mamá me causó problemas hasta con Hacienda. Me imagino, porque generalmente son los 2 nombres y están como establecidos. Homonimias y demás, no alcanzaba el Héctor. Ajá. Así es. Yo soy, a mucha honra, algo que recuerdo con mucho cariño, ser maestro fundador del Cati 19, donde realmente creo yo que empieza la historia del Cati 121. Ok. Porque el Cati 19, déjenme platicarles un poco de historia que en la actualidad a lo mejor a algunas personas les parece muy difícil que eso haya sucedido. Pero en el Cati 19, cuando tuvimos las primeras inscripciones, llegamos a tener 600 alumnos rechazados por falta de cupo. ¡Wow! ¡Wow! Sí. O sea, es un número muy grande de rechazados. Ajá. Nuestras aulas en el Cati 19 las habíamos, nos mandaron mobiliario, pero como éramos tan ordenados, anclamos las bancas y eran 40 bancas en el aula. Que es un espacio grande, el plantel 19 es grande. Sí, tiene aulas espaciosas. 40 bancas acomodadas debidamente cabían en esa aula. Yo, como era una de las personas que adecuaba los grupos, me formaba un grupo de 50 alumnos. ¿Cómo? Poniendo unas tablitas anexas entre butaca y butaca de las que estaban fijas.
hacía yo las tablitas con topes para que no se movieran y ahí metíamos 10 alumnos más. De tal manera que yo manejaba un grupo de 50 y mis compañeros manejaban 40 y 600 se habían quedado fuera esperando la oportunidad de entrar. Eso es notable. Claro. Pero, ¿por qué ocurría eso? Porque en esos años la ciudad tenía otras características que ya no existen. Para empezar, aquí no había una universidad, no había una preparatoria. O sí la había, pero por cooperación entre gentes que se juntaban para darle legalidad a los estudios, pero como tal, edificio y maestros designados no había, era por cooperación, una preparatoria, quizás 2. Permítame que te lo interrumpa. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? La fundación del CECATI 19 es en los primeros meses del año de 1964. Ok. ¿Sí? Muy bien. Sí, todos esos años. Todos esos años. Y yo contando la historia. En esos años, como no había escuelas, recursos escolares, no había dónde acceder y la población seguía creciendo. En esos años la Ciudad Juárez tenía las siguientes características. Seguíamos siendo el traspatio de nuestros vecinos del norte. Ok. Habíamos tenido historias horribles, crueles, espantosas, como son las 2 guerras mundiales, donde los soldados del otro lado venían a divertirse a lo mejor por última vez. ¿En dónde? En Ciudad Juárez. ¿Sí? Y entonces aquí era el acabose con esa situación y la ciudad vivía de esas situaciones. Mucha de la gente que estaba en el ámbito laboral pues trabajaba alrededor o directamente de esa característica de ser la ciudad, el bar y el restaurante. El centro de diversiones. El centro de diversiones. Como ha habido muchos ejemplos. Cuba mismo, ¿no? Que era el lugar de diversiones, pues estaba muy cerquita ahí del territorio estadounidense. Pero nosotros alguna vez tuvimos que decirle a algunas asociaciones, oye, compañero inversionista, tú te jactas mucho de tener un restaurant bar con estas características y nos hablas de toda la gente que trabaja ahí, y nos hablas de cuántas familias viven alrededor de ese negocio, pero nunca nos hablas de lo que tus clientes le dejan a la ciudad. Aparte de sus ingresos, le dejan choques, accidentes, violencia, etc. No todo era bonito. Pues en una ciudad donde su negocio es ese, no todo puede ser bonito, ¿no? A lo mejor hay más feo que bonito. Sí. En esos años, el licenciado López Mateos, presidente de la República, tuvo la visión de darle un giro a la ciudad, no solamente a esta, sino a toda la franja fronteriza. Y entonces se hicieron algunos arreglos, como el hecho de crear la industria maquiladora. En esos años no había industria maquiladora. Hoy, en la actualidad, vemos el crecimiento tan tremendo que ha tenido la ciudad y uno camina de kilómetros y kilómetros y son parques y parques de maquiladora. Parques industriales enormes, ¿no? En esos años no había
Ni una. Bueno, del año que estoy hablando, ligándolo con el Cecati 19, ya se había instalado la famosa, la R que le decía a todo el mundo, La muy conocida R. RCA, que fue en el primer parque Bermúdez. Sí. En ese ámbito, las autoridades o los comerciantes que hicieron ese pacto con el gobierno mexicano le dijeron al gobierno mexicano: aceptamos crear la industria maquiladora en esa tesitura en la que trabaja esa industria, donde los productos se llevan y se traen para hacerles un determinado proceso y luego se continúa en el otro país y regresan y no sé cuántos viajes darán. Y algunas veces dicen: oye, ¿y esta televisión dónde está hecha? Pues quién sabe, este componente es chino, este es japonés, este es de Tailandia, este se armó en Estados Unidos y finalmente aquí en México le pusimos este cable. ¿Dónde está hecha? No lo sé. Elige cualquiera. Cualquiera. Pero para hacer eso, la gente que vino o que tenía la idea de poner algo de maquila aquí, inversionistas, dijeron a nuestras autoridades, al presidente, le dijeron: oigan, pero sus ciudades no tienen infraestructura escolar. ¿Dónde vamos a preparar a nuestros técnicos, a nuestros ingenieros, si no la hay? No podemos invertir así. Entonces, el gobierno mexicano hizo un plan donde dijo: vamos a instalar escuelas, vamos a escuelas de carácter superior, pero también vamos a instalar escuelas de carácter técnico. Léase centros de capacitación para el trabajo industrial. Sí. Así es. De tal manera que en esas condiciones el Cecati 19, junto con otros 28 aproximadamente en toda la República, muchos en el área fronteriza, se crearon en el año de 1963. Y el Cecati 19 formó la segunda camada de esos aproximadamente 30 centros a nivel nacional. Si ustedes se fijan, el número del Cecati es distintivo por su orden de aparición. Sí. 19, este es el 121. Hay una diferencia. Y ya llevamos más. Sí. De tal manera que en esas condiciones se arma el pacto industrial escolar y una universidad no se crea, pero se trata de crear un tecnológico, el cual por ahí hay algunas fechas no muy precisas en los años de su fundación. El tecnológico se fundó como escuela técnica, más bien como un CEBETI. Porque no tenía carreras profesionales. No era lo que es hoy en día. No, los tecnológicos son porque tienen carreras de carácter superior. No las tenía en su inauguración. Pero era una urgencia de darle a la ciudad opciones, ¿no? Entonces, la población escolar, la población familiar en Ciudad Juárez en esos años, decide que pues los chicos deben estudiar y también los grandes, porque aquí en esos años era muy común que le preguntara uno a los alumnos: ¿en qué trabaja tu papá? Y siempre decían, o muchas veces, jornalero. ¿Qué era jornalero? Pues hay que pensar que en esos años, a no muchas cuadras de la calle Plutarco Elías Calles, de ahí para allá, todo era algodón. Algodón y algo de hortalizas. Una de nuestras calles principales en la ciudad era justo
la cuestión agrícola. La cuestión. Por eso tanta gente respondía que trabajaba de jornalero. Ajá. ¿Sí? Esto quiere decir que en algún momento la ciudad iba a cambiar. Sí. Estaba cambiando. Y el Cecati 19 pues era uno de esos puntos de clave. Ahora, ¿por qué empecé yo diciendo que teníamos 600 rechazados? Con dolor, rechazados. Ajá. Con dolor, porque ¿qué les explicábamos para no admitirlos? Saliste mal, hacíamos un examen. ¿Hacían examen de admisión? Por supuesto, sí. Okay. Y una cosa muy curiosa que les voy a platicar aquí. Alguna vez alguien hizo un examen y sacó 10. Uh-huh. Sacó 10 y cuando llegó a la revisión que un compañero maestro y yo hacíamos por encargo de la dirección, dijimos, esta persona no entra. ¿Por qué? Eso es lo que dijo el alumno. El aspirante. Ajá, el aspirante. Pidió una revisión y le dije, maestro, te sacaste 10. Y entonces, ¿por qué no entro? Y a él entrar. Dije, mira, esto no es propiamente un examen de admisión donde al llegar a un determinado punto ya pasaste. Más bien es una encuesta para que nosotros sepamos qué tanto puede ser útil para ti el venir al Cecati. Uh-huh. Dijo, bueno, es que sí me es útil. A ver, ¿cómo para qué? Bueno, es que en mi casa yo puedo entonces poner, porque ahora ya sé poner el alambrito. Y eso es lo que no podemos hacer, porque allá afuera hay una persona que está buscando aprender cómo se pone el alambrito para vivir de ello. Y tú tienes aquí en tu currículum, tienes prepa, maestro. Ya estudiaste prepa. Vas a buscar otra cosa. El Cecati lo estás tomando como un adorno o como un auxilio, pero no piensas vivir de lo que te enseñemos, ¿verdad? No. Eso es por eso, ¿no? Te estamos pidiendo que nos perdones, pero no entras. Difícil, ¿verdad? Difícil de escuchar, difícil. Pero igual si nos ponemos un poquito a evaluar justo lo que nos comenta, pues Cecati era un lugar muy especial, justo como lo dice su lema, un lugar para transformar, capacitar y transformar vidas. Y sí. Si él no lo iba a tomar de esa manera, sí, ¿no? Habría que dárselo a alguien más. Tenía él, obviamente, la capacidad para hacer el curso, terminarlo, lo que sea, pero lo iba a aprovechar como la ciudad requería, lo necesitaba. ¿No? Así nos lo manifestó él. Bueno, es que yo quiero estudiar esto porque, pues, para poderle hacer a mi carro yo cuando... Es que no se trata de eso. Uh-huh. Allá afuera hay gente que está esperando este conocimiento para vivir de él. Claro. Y tú no vas a vivir de él. Lo entendió y, pues, bueno, se retiró. Pero difícilmente se entiende en la actualidad que hayamos podido tener 600 rechazados. Y venía la siguiente generación y era por ahí igual, ¿eh? No cambiaba mucho, porque la ciudad no podía, todos esos planes de desarrollo no podían dispararse de un día para otro. Sí, claro, no iban a ser cambios inmediatos. No podían ser, ni fueron así. Y después de que empezaron a implementar justo estos cambios, ¿cómo es que llega después de ser parte del equipo fundador a ser el fundador? Bueno. De 121. Porque seguía existiendo, al pasar algunos años, a lo mejor muchos años, seguía existiendo la necesidad de que los centros de capacitación crecieran. Uh-huh. En el año 85 se había fundado otro centro en San Lorenzo, pero aún así faltaba. Uh-huh. Ahora ya no tanto por la capacidad, sino por ubicarlos cerca de las poblaciones que los requieren. ¿Para qué?
para evitar transporte, para evitar tiempo muerto arriba de un camión, etcétera, Claro. ¿no? Entonces, todas esas consideraciones, además el crecimiento de la ciudad. Cuando el Zecati 19 se abrió, ya mencioné que la calle Plutarco Elías se llamaba la calle Nueva, ese era su nombre. Y la calle Posada Pompa se llamaba la 28. Y el Zecati estaba en la calle 26. Y hasta ahí llegaba a la ciudad. Sí. Pero ya para 20 años después, la ciudad había crecido mucho y se trataba de crear otros centros, ubicándolos lejos de donde estaba el 19 para darle servicio más cercano a la población. Abarcar más territorio. Con más cercanía, el ofrecimiento más cerca del usuario, ¿verdad? De tal manera que el 87 se fundó allá por el área de San Lorenzo y el área sur de la ciudad no tenía para dónde más que a cualquiera de esos dos centros. Sí. Entonces, en esos años se empezó a gestar el poder tener extensiones del Zecati 19. Y a mí me tocó trabajar en una de esas extensiones en Anapra. Lejos también. Lejos, y eran unos lugares en condiciones infames. Para ir a dar clase allí había que salir como Rambo. Era toda una odisea. No, era toda una aventura. Alguna vez yo salía de ahí a las 10 de la noche y alguna vez llegué a mi casa a las 3 de la mañana por andar dando las vueltas por las lomas para poderme escapar de lo que había ahí alrededor. Así de aventurero. Así de aventura. De tal manera que pues era un intento por hacerle llegar los servicios escolares de capacitación a la gente, pero no había instalaciones. Ajá, no tenían nada completamente fijo o adecuado. Dábamos clase en un galerón que nos habían prestado. Un galerón que era bodega. Quiero pensar que de grano, no sé, bodega. El caso es que eso era todo lo que teníamos, una bodega y no más. Y todas las ganas. Y muchas ganas, por cierto. Debo contarles que después de que se instaló allá la clase que yo daba, al director del 19 se le ocurrió que también podríamos dar confección de ropa. Okay. Integrar al sector, no necesariamente, pero un poco más orientado hacia las mujeres. Hacia las mujeres y sobre todo ya quitándole un poco el carácter de industrial. Ajá. Haciéndolo más casero, sí. Más corte y confección, porque el principio era industrial. Completamente el arranque industrial. Era industrial. Sí. El arranque de esa especialidad era industrial. Entonces se va para allá algunas instalaciones propias para esa especialidad. La mía no tenía nada, pero allá se fueron 8 o 10 máquinas de las de tipo industrial. Ajá. Y bueno, pues desaparecieron. ¿Qué? Pues una tarde llegamos a dar clase y ya no estaba. ¿Y qué hicieron? Entonces el director dijo, regrésense. Eso no funciona. Mientras no tengamos una instalación adecuada, no funciona. Entonces empezó la investigación para ver dónde se podría hacer la extensión del 19. Hubo gentes que decían, yo regalo el terreno. A lo mejor no lo regalo, pero le digo al municipio, yo voy a hacer, como es el caso del 121,
El terreno aparentemente fue donado, pero la verdad es que lo cambiaron por otro terreno en otro lugar. Ok. ¿Sí? Este terreno incluye hasta la calle perimetral. Era todo lo mismo. Se fraccionó. Entonces, habiendo encontrado donantes de territorio y demás, el director en aquel tiempo reportó que ya teníamos a lo mejor un espacio. Un espacio. Y entonces en México dijeron, ya tienen un espacio, bueno, entonces ya no vamos a hacer la extensión del Zacate de 19. Mejor vamos a hacer otro Zacate. Y así nace. Y así nació la idea de construir ya no una extensión del 19, sino un nuevo Zacate. Algo independiente. Incluso desde ese arranque, el Zacate recibió su número, ¿sí? 121. Y empezó la controversia, discordia, carrera, no sé cómo llamarle, o todo junto. ¿Quién se va a ir para allá? No lo tenían definido todavía. No. ¿Y cómo resultó ser usted? Por esto dije, ¿qué será? Discordia, trayectoria, compromiso, pelea, carrera, combate. Todo junto. Ajá. Pero algo fue. No, resultó algo muy curioso. Alguien peleaba, por ejemplo, el tiempo que yo daba clase en Anapra. Ajá. Alguien dijo, bueno, ¿y por qué no yo? Y el director le explicó, no, es que mira, el curso no es así como aquí, va a llevar se va a dar soldadura también junto con motores, y aquel maestro que estaba solicitando no manejaba lo de soldadura. Y entonces dijo, sarcásticamente, porque era un compañero muy sarcástico, dijo, no, si es soldadura y mandolina no le entro. Mejor no dijo. Se refería a mandolina porque yo manejo instrumentos musicales. Entonces dijo, no, soldadura y mandolina no, pues no, me declaro incapaz. Pero bueno, por ahí empezaba la pugna, ¿no? Sí. Y una cosa muy curiosa que sucedió fue que cuando este diseño ya no era una extensión, sino era el planear un nuevo centro, la gente que estaba queriendo las horas de la extensión dijo, no, yo no. Mejor no. Mejor no. Si pensamos un poquito, es que el maestro que va a una extensión, pues va a dar su clase y a resolver lo inherente a su clase. Y lo demás, nada, ¿no? Ajá, ya no le corresponde. Pero cuando les dijeron de director, no. Es que era ya todo el paquete. Todo el paquete ya, con mandolina y lo demás, no. Sin mandolina incluido, eso es importante. Eso era extra. Sí, eso era extra. Bueno, eso lo hacíamos en la universidad aparte. Entonces ya no interesó. Y de México preguntaron, ¿qué va a pasar? ¿quién va a pasar? Entonces el director empezó a mandar nombres y le preguntaban, no, gracias, no, gracias. ¿Así? Ajá. Porque era un paquete más o menos, ¿no? Y no era lo mismo acrecentar un ingreso dando más clases a acrecentar un ingreso posiblemente con mucha más responsabilidad. Claro. ¿Verdad? Entonces no había muchos candidatos. Porque no solamente era la carga de trabajo, era la carga de responsabilidades. Lo primero es que no iba a dar clase, ya iba a dirigir. Ajá. Y a alguna gente no le es muy atractivo eso, ¿no? No es para todos. No, pues yo pienso que no.
Ahora, eso de no es para todos, y yo pienso que no es para todos. Hasta los que alguna vez han dicho, sí, yo, y no. Tampoco era para ellos. No debía haber sido así. En alguna ocasión, en una convención de directores en Cocoyoc, México, convocada por la Dirección General, me preguntaron concretamente, ¿cuál es el perfil o cuál es la trayectoria que debemos seguir para formar un director de Tecate? Uh-huh. Entonces, no porque yo lo fuera a resolver, estaban pidiendo opiniones valiosas de los asistentes, ¿no? Me tocó responder eso y lo que respondí pues no fue solución. Era una temática complicada, pero pues era lo que yo pensaba. Uh-huh. Sí. Es que no es fácil, de veras no es fácil, les aseguro, no es fácil, ni en aquellos tiempos, ni antes, ni ahorita. Se resuelven problemas o se tratan de resolver problemas de los más variados, y mucha gente dice, ¿y eso qué tiene que ver con dar clases? No, es que ya no vas a dar clase. Ahí es donde muchos decían, no, entonces yo no voy. Entonces mejor no. Yo no voy. Pero entonces, ¿cómo es que usted dice yo sí? Pues porque yo dije que sí. ¿Qué lo motivó? Me motivó el hecho de que, honradamente, no es una falsa modestia, de veras, nunca pensé yo en qué diferencia económica había entre dar clase y ser director. Nunca supe. Ajá. Y luego creo que ni lo noté. Que no era tan significativo. pero bueno, resulta que para esos menesteres había que tener cierta dedicación, ¿no? Y yo siempre había sido curioso y me metía yo a investigar cosas que no me correspondían en mi área, ¿no? Uh-huh. Pero cuando yo dije, bueno, yo voy. O sea, no le preguntaron, usted se ofreció. Bueno, preguntaban en general. Ajá, ¿quién quiere? Y usted dio el paso. Y paso y no, y sí. Bueno, a ver, yo voy. Entonces dijeron, a ver, aquí hay un candidato. Y entonces me empezaron las preguntas. Oiga, pero ¿usted conoce el área administrativa? Sí. Pero su clase es de motores. Bueno, ¿conozco cosas? Entonces la conozco. Y conoce el área civil donde se tendría que mover con la autoridad. Sí. Y empezaron muchas preguntas, ¿no? Uh-huh. Y dijeron, bueno, ok. Y entonces me vine para acá a ver qué cosa era el Tecate 121. Y me encontré con que era situado enfrente de una iglesia que había perdido su terreno de fiestas. El patio. Así. Era el patio de la kermés y sí. de todo eso y visto con muy buenos ojos por la iglesia y sus feligreses, ¿no? Sí. Ay, van a hacer aquí algo y nuestras fiestas nos están quitando el espacio. Vamos a celebrar a San etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y había resistencia. La gente no nos veía, porque era el único que venía yo. Ajá. No lo recibieron con buenos ojos. Qué aplauso, ya vamos a... No. Se fijaban en lo que estaban perdiendo. Sí. Que era el terreno de las fiestas de la iglesia. Sí, sin ver todas las posibilidades que se iban a abrir. Exacto. Yo pienso que no hay ni punto de comparación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues yo no sé si les acentuaban en las sesiones el hecho de que les decían, pues ya no vamos a hacer la fiesta de fulano tal porque ahora ya llegaron ahí a hacer quién sabe qué cosa. Y no éramos bien vistos. No éramos.
permítame contarle un poquito el origen de el podcast. Salió porque nos encontramos unas fotografías. Y me encontré las fotografías. Ahí traigo más, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ahorita sí nos da la oportunidad de verlas. Entonces yo comentaba tanto con el profe Rafa como con el ingeniero Emanuel que consideraba muy valiosa la historia del plantel, que ya se acercaba el 40 aniversario. Y como hemos dicho en otras ocasiones, empezamos como dando una idea, una fichita y va creciendo. Y resultó en este podcast. Pero volviendo a la idea que le quiero compartir, esas fotografías que nos trajeron a esto, a tener aquí su presencia contándonos de primera mano, era un terreno olvidado. No. Bueno, antes Era de llegar el lugar donde se les celebraban las fiestas. No. Pero no era... Bueno, sí, yo pienso, mi patio lo tendría bonito, pero están las fotografías totalmente de que llegaron. Rural. Sí. Totalmente rural. Este terreno se consiguió porque los antiguos dueños decidieron donarlo a la gestión oficial. Entonces lo donan y yo dije al principio que no fue una donación, sino fue un cambio, ¿no? Sí. Porque el municipio les dijo, pues dónalo y yo te doy terreno, el equivalente en otro lado. ¿Por qué quieren este lugar las autoridades escolares? Porque este terreno es el que puede difundir su conocimiento cerca de donde lo quieren impartir. Entonces, pues el terreno era un terreno loma, por cierto, loma. Sí. Y ahorita quiero llegar a platicarles el problema que fue el tener un terreno loma. Sin embargo, ya había llegado aquí, no sé, creo que en la actualidad cambió de nombre, pero entonces se llamaba el CAPSE, que era el instituto oficial de CEP, que construía y equipaba escuelas. Ok. Y las arcadas de 319 que hay entre columna y columna, ya las tenían muy hechas, ¿no? Eso miden las 319 de arco a arco. Ajá. La construcción aquí. Entonces, a gran celeridad ya conmigo aquí, empezaron a hacer zanjas. Y yo empecé a sacar fotos, esto está cambiando, ¿no? A ver, un recuerdo. Entonces, se empezaron a avanzar las construcciones. Por ahí hay algunas fotos donde algunos son apenas la cepa, la zanja. Y otros ya tienen el cimiento y otros ya van más adelante con muros. Se empezó a construir por aquí, por la parte alta, lo que es el área de dirección y aulas. Y la entrada se planeó a un lado del aula original. Sí. Se hizo ahí una entrada. Y se entraba a la explanada cívica. Entonces empezamos a hacer algunos arreglos como, oiga, ingeniero, acomodándome ahí con el ingeniero de la construcción. ¿Por qué le llaman plancha cívica a esto? Porque aquí en este lugar que el saludo y que la bandera y que las reuniones. Ajá. Oiga, pero esto más bien es como un comal, ¿no? Porque esto en tiempo de verano se calienta mucho. ¿Cómo no me puede dejar unos cuadritos aquí para poner unos árboles? Un arbolito. Sí, ¿cómo no? Entonces se quedaron algunos huecos que después fueron transformándose también. En nuestras áreas verdes. Pero se dejaron esos pedacitos para sembrar un árbol ahí, ¿no? Y así fue avanzando la construcción del Cecati. ¿Cuánto tiempo tardó en construir de que iniciaron a su primer día de clase? Mire,
A mí me trasladaron, aunque no era mi primera intervención, me trasladaron del Cecati 19 aquí. O sea, ya no presentarme en el 19, en las vacaciones de verano del año 85. Ok. Para entonces, aquí ya había algo de construcción, pero yo lo conocía porque como trabajaba en la extensión, habíamos venido a ver el lugar. El proceso. Sí. Es más, yo vine con el director a ver aquí este lugar y me dijo, pues nomás que ya no va a ser extensión. Ahí fue donde la disyuntiva de ahora es un Cecati y ahora ya no necesitan un maestro, ahora necesitan un director. Entonces, en ese ámbito, esta construcción empezaría, el origen, el mero primer hoyo debe haber empezado a la mitad del año 85. Y para el día 3 de febrero del 86, echamos a andar el primer grupo con alumnos. ¿De qué especialidad? Mecánica automotriz con el maestro Guillermo Blancas. Saludos al profe Blancas. ¿Sí? ¿Y qué tal fue el recibimiento con los aspirantes? Bueno, hay una cosa curiosísima aquí, ¿no? Nosotros, o yo estoy diciendo ahorita que este Cecati se instaló aquí porque había que llegar con nuestro servicio más cerca de la gente que lo requería, para evitarle transporte y tiempo muerto de calle, para hacerle más accesible el servicio. Pero yo hice encuestas en los alrededores y nadie sabía nada del Cecati, absolutamente nada. Y cosa que no me extrañó porque ¿quién se los iba a decir? Claro. Aquí no había ningún letrero más que, ay, quién sabe qué van a hacer ahí, que ya no vamos a poder hacer las fiestas. Era todo. Porque qué bueno hubiera sido que la persona que decía, ya no vamos a poder hacer las fiestas, pero fíjense, ahora van a poder. Claro. Pero eso no hubo. No se vio así. Entonces, pues ese era un vocero importante, ¿no? Que pudo haber cambiado mucho. Sí, pues no cambió nada porque yo hice encuestas así a pie, tocando casa por casa. Y no sabían qué era Cecati. Oiga, ¿usted en su familia tiene alguien que le interesa estudiar cosas del Cecati? Sí, pero van al 121, digo al 19, allá en Simona Barba. Se llamó Simona Barba desde que el Cecati llegó, porque era la calle 26. Era la calle conocida. Entonces, la gente no sabía. Yo dije, qué bien, ahora vamos a abrir el Cecati y vamos a empezar a batallar por alumnos. Cuando que era al revés. Se supone que por eso se iba a poner, porque estaba todo listo. Ajá. ¿Qué había que hacer? Propaganda. Difusión, correr la voz de persona a persona. Bueno, entonces me lancé a los medios de comunicación, al radio, a la televisión, al periódico. Entonces funcionaba el periódico El Fronterizo. Y a todo lo que se dejara hacer propaganda. Y empezamos a hablar del Cecati. Alguien dice, te excediste, ese grupo no debió haber abierto entonces, pero para mí era un récord, ¿no? Dije, lo echamos a andar y después nos vamos creciendo. Y así fue. Lo nacimos y luego lo fuimos adecuando para que pudiera crecer. Okay. Pero fue muy complicado porque no teníamos recursos. Hace un rato dije que iba a mencionar qué problema era para el Cecati, ya como Cecati,
el que hubiera sido hecho en una loma. Porque si ustedes ven la diferencia de altura de esta área donde nos encontramos ahorita, en las instalaciones directivas, a donde está los últimos talleres allá de carpintería y demás, de aquí les vemos el techo. Sí. ¿Sí? Les vemos el techo. Entonces, es que es una loma. Es una loma. Entonces, pues al fin en Juárez nunca llueve. Pero cuando llueve... Resulta que en algunos años pues ha llovido mucho, en algunos años ha hecho mucho frío y nos tocaron las primeras lluvias de veras y el Zecati empezó a caminar para allá abajo. Todo lo que era el material suelto y todo lo que había de construcción empezó a caminar y veía uno el arroyo, iba ya piedras y tierra y ahora se van a pelar los cimientos de los edificios de aquí arriba. Sí. Sí. ¿Qué hacemos? Y lo reporté yo a la SEP, al CAPS. Oigan, tenemos este problema. Y entonces me acordé que alguna vez en el Zecati 19, tratando de hacer una petición muy urgente, nos juntamos todos los maestros y empezamos a levantar un récord de temperaturas bajas en donde trabajábamos. El edificio aquel es un edificio hecho para cualquier lado menos para aquí. Está casi con un techo sobrepuesto, con ventilas por todos lados. Y las áreas de trabajo son afuera para algunas especialidades. Llegamos a levantar ahí temperaturas de -11 para dar clase. Entonces dijimos, oigan, a México se hizo la petición, pues necesitamos un equipo de calefacción. Nos contestaron que qué elegantes, con esa palabra, que qué elegantes que queríamos calefacción. Habiendo entregado el récord de temperatura. Claro. Porque Ciudad Juárez tiene temperaturas muy extremas. Ajá. Pero, ¿quién resuelve esas cosas? Quien está sentado por ahí atrás de un escritorio que no conoce lo que está haciendo. Entonces, pues por eso nos contestaron, qué elegantes, ¿no? Tienen calefacción, mira. ¿Y qué hizo? Y me regreso un poco a la pregunta, ¿y qué hizo? ¿Qué hicimos? ¿Qué creen? Nos pusimos a torear. Lo cuento con mucha gracia porque, bueno, espero que sea oído también con mucha gracia. Porque cuando yo digo a torear, la gente dice, ¿cómo que a torear? Bueno, es que se hizo era un personal aguerrido, Era un personal que justo aguerrido. le quería preguntar, ¿llegó usted y quién más? ¿Quién era su equipo? ¿O cuántos eran en su equipo cuando llegó aquí? Debo decirlo con toda honradez. Las gentes de aquí, del estado de Chihuahua, eran el director, que era de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua. Un puesto que desapareció después, que era, ya hasta el nombre se me va de cómo le llamábamos, que también era de aquí, y los demás veníamos de fuera. Todos los demás veníamos de fuera. Entonces, esto dio pie a algo muy especial que sirvió mucho. Como todos éramos de fuera, pues no conocíamos a nadie, ¿no? Claro. Entonces éramos un equipo de trabajo y de fútbol y de béisbol y vivíamos juntos todos. Los domingos que no trabajábamos, nos juntábamos para jugar fútbol. Y jugábamos béisbol.
estábamos siempre juntos. Y cuando el director decía, vamos a hacer. Vamos todos. Sí, no había problema. Ajá. Por eso era un equipazo, ¿no? Entonces, en esos menesteres de la calefacción, pues se hicieron comités. A ver, tantos comités, a ver qué se les ocurre hacer para allegarnos fondos, porque no nos los van a traer aquí. Ajá. Y a mí se me ocurrió hacer una corrida de toros donde los maestros toreáramos para que los alumnos se rieran. ¿De verdad? De verdad. Dije, Mira. si el toro nos lleva de entre las, ahora sí que entre las patas, pues nos vamos a llevar una revolcada horrible, pero a los alumnos les va a dar risa, ¿no? Claro. Y lo van a recordar. Y a lo mejor puede ser atractivo y que lleven Va a ser algo memorable, a es sus algo familias. memorable. Y sí lo hicimos. Sí lo hicimos. Hicimos una corrida de toros. Obviamente los despuntamos. Ajá. Todos nosotros, ¿eh? Tráiganse las limas y móntatele aquí para darle una... Con permiso del ganadero que nos prestó el ganado. Sí. Hicimos la mentada corrida en en un lugar que ya también desapareció, que estaba junto a lo que después, que no era el original lugar de la Escuela Superior de Agricultura. Uh-huh. Por cierto, cuando mencionábamos qué escuelas superiores existían, había una Escuela Superior de Agricultura, uh-huh, a la que los alumnos no accedían de la ciudad, venían de otro lugar, todos. Aquí, ¿quién era dueño de terreno para cultivar? Pues sí, los grandes, ¿no? Pero esos no iban a ir a la No escuela. iban a ir justo. Sí. Bueno, existía esa escuela y cuando existió después acá por otras, donde es ahora el Parque Central, uh-huh, junto había un lugar que se llamaba el Lienzo Vaca Gallardo. Okay. Y ahí nos encerramos con los toros. Y sí nos revolcaron. Y sí se rieron y sí compramos las calefacciones. Y se pusieron elegantes. Y nos pusimos elegantes. Otros maestros se les ocurrió hacer un concierto, uh-huh, y consiguieron el Benito Juárez. Y para entonces no había aquí conciertos de ese estilo, ¿no? Y bueno, estuvo ahí el concierto prendido de las autoridades porque a ver qué se les va a ocurrir hacer a estos, ¿no? Y puras cosas así se hicieron 5 o 6 actividades así y compramos las calefacciones. Con ese equipo, con esas ideas nos venimos por acá. Y con eso dieron vida a lo que es hoy. Con eso le dimos el primer impulso a este centro y nos habíamos quedado en que al hacer encuestas con la comunidad nos dimos cuenta que no conocían. Uh-huh. Y cuando yo dije nos vamos a periódico, televisión y todo lo que hubiera, dije no hay nada como la comunicación directa, ¿no? Entonces, con el poquito personal administrativo que yo ya tenía, una camioneta vieja que yo tenía que era mía y una afición por los radios de banda civil, aquí el compañero lo sabe conocer bien. Esos radios de banda civil tienen un aditamento que en inglés le llaman el PA, que es un altoparlante, uh-huh, en realidad. Móntense. A ver, chicas, propaganda hecha aquí con un mimeógrafo de alcohol. Ajá. Y recortado aquí con una guillotina. Y agárrense. Y ahí van con su mochila por las 2 calles y yo en medio. Y el centro de capacitación, como si fuera el fierrero botellero. Ajá. Igual. Entonces, pues la gente, ¿de qué se trata? Tenga su papel. Por todas las colonias de alrededor, ajá, la Galeana, la Industrial y el Mirador y el que sigue. Nos fuimos a recorrer hasta las colonias
de influencia con las rutas que recorrían por aquí, por Perimetral Carlos Amaya, Sí. que era una vía más o menos reciente, la Perimetral Carlos Amaya. Ok. Entonces, a ver, ¿de dónde vienen estas rutas? Si nos subíamos, ok, aquí en esta colonia propaganda igual, camioneta, papeles, entrevista a los que ahí viven, etcétera, etcétera. Y así creo que arrancaron el resto de las especialidades. ¿Y qué tal fue la respuesta? Con trabajo, con mucho trabajo, pero la gente empezó a conocer el CECATI. Yo siempre insistí y sigo insistiendo en que la mejor propaganda que se puede hacer, no de una escuela, sino de todo lo que sea, es lo que el propio usuario puede hablar de eso, de lo que recibió. La experiencia que Sí. tuvo. En ambos sentidos, porque Claro. hay veces que uno se va y mete a un restaurante que lo están anunciando mucho y resulta que no era como uno esperaba. ¿Y qué es lo que uno dice? No fui ahí, no funciona, no te sirve. Ni vayas. Allá el mesero anda jugando luchas con... Pésimo servicio. Muy mal. Entonces la gente, no voy. Igual pasa en las escuelas. Sí. El egresado es el que mejor habla o el que peor habla del lugar. Yo les pedía mucho a las gentes que ya empezaron a trabajar con alumnos, cuiden ese aspecto porque es el futuro de lo que va a ser el CECATI, ¿no? En ese ámbito de crecimiento, con muchos trabajos, con muchos pleitos y sombrerazos por hacernos de claves para hacer crecer con personal lo que debería funcionar aquí, logramos en algún año tener 604 alumnos. ¿Me fue grande? Impresionante. 604 alumnos. Y eso, espérame. ¿Cómo 604 alumnos si eras el de 3 CECATIs que habíamos? Pues era el más chico. Y el más El que joven. tenía 5 maestros y 4 intendentes. Yo no tenía jefe de área. ¿No existía el puesto todavía? Sí existía. Pero no había quien cubriera. Claves. No había claves, entonces, no, esto para usted no hay, y para usted no hay, para usted no hay. Y yo me mando con 604 alumnos y en la Ciudad de México dijeron, a ver, ¿qué está pasando ahí? Y entonces hubo ahí una controversia muy cruel. Alguien me dijo alguna vez, no, es que tú tienes 604 alumnos porque estás haciendo trampa. ¿De dónde hago trampa? Yo voy a crear gentes de la edad que vengan aquí. ¿O cómo está? A ver, explícame. ¿Por qué? ¿Por qué me decían eso? Pues porque de México También. de México empezaron a decir, oigan, espérenme, ese CECATI es el más chiquito. Ajá. ¿Y cómo nos está entregando 604 alumnos? Y los demás que tienen ¿Qué el está doble pasando? el doble de historia y de personal y no le llegan. A ver, investiguen por qué. Es haber sido el profe Álvarez, decía el que era nuestro jefe estatal. No, es que el profe no lo decía así como una loa, ¿no? Lo decía más bien como una sorna. No, es que el profe Álvarez es todólogo. Todólogo. ¿Y qué quiere decir todólogo? Pues que aquí resolvíamos Claro. todo. todo. Justo. Y yo quiero remarcar que cuando ya no estábamos aquí, este centro y todos, y no solamente el ámbito escolar, tuvo un fuerte problema cuando la pandemia. Cuando dijeron, vamos a soldar las puertas de los talleres.
¿Y vamos a dejar funcionar? No, no vamos a dejar de funcionar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por internet. En línea. En línea. Entonces aquí debo mencionar que hubo, pues en ese momento se dispara una maestra muy hacendosa y dedicada, la maestra Ángeles Rodríguez. Y le da a ella por investigar, porque no lo sabía, y de pedir asesoramiento. Uh-huh. y empezar a formar grupos por internet. Sí. Con alguna cosa muy curiosa que me platicaba ella, que me dijo una vez, ¿qué crees? Una alumna me está diciendo aquí por internet que si puede venir aquí en persona a hacerme una consulta. Uh-huh. Y yo le dije, pues sí, pero esa no es la idea, ¿no? Claro. Esa no es la idea. Precisamente la idea es de que nos aislemos. Pero bueno, si nomás eres tú y quieres venir, sí. Oye, no, maestra, pues es que yo tengo el Zacate aquí tan cerquita. Está a una cuadra de mi casa. Ah, pues vente. Nomás que la alumna nunca se había dado cuenta que estaba en Mérida. Y ella creía que estaba en el otro Zacate. En el Zacate de por allá, de su tierra. Y aclarando, oye, espérame, es que este Zacate está en Ciudad Juárez. ¿Cómo? No se había fijado. No se había dado cuenta y quería hacer una consulta personal, ¿no? Sí. Surgieron muchas cosas muy, muy curiosas, pero creo que esos esfuerzos después sirvieron para mantener la vida de estas escuelas y de muchas otras cosas. De que ha ido transformándose. Creo que una de las mejores características que tiene Zacate es que justo vive su lema, se va capacitando y se va transformando. Mencionaba usted, y se mencionó también en el episodio con el ingeniero Dávila, que cuando llegó la pandemia, muchos no estábamos preparados para vivir una situación así. Sí. Este plantel en específico ya tenía tal vez los planes, ya tenía la idea de cómo podemos evolucionar. Sí. Y llegó justo para permitirnos continuar y transformándonos. Yo le voy a decir una cosa, no es burla, no es sorna, pero... ¿Es lo que hay? No, es que la pandemia nos vino como anillo al dedo. La pandemia, híjole. Por ahí alguien más dijo eso para otro sentido, pero la verdad es que aquí sí hubo cosas positivas por la pandemia, como uh-huh. Eso, de encontrar maestros entusiastas como la maestra Ángeles. Habrá habido más y el apoyo de alguien que conocía cómo se hacía, como el ingeniero Dávila. Sí. Entonces, eso fue un punto de apoyo muy significativo para poder seguir viviendo, ¿no? Y además para después agarrar vuelo para muchas otras cosas, ¿no? Para los proyectos que siguieron. Profesor, estamos ya en la recta final de este episodio y le agradezco mucho todo lo que nos ha compartido. Pero si me permite, me gustaría empezar a tocarlo un poquito más personal. El tema me gustaría conocerlo. Él ya nos contó cómo lo vivió como maestro, como fundador, pero ¿qué significó para usted, el señor Juan Manuel Héctor, pertenecer, iniciar en este plantel? A mí me permitió hacer del Zacate 121 mi recta final. Porque cuando yo vine para acá, la verdad es que sí tenía muchos proyectos que no eran propios de que los pudiera realizar un maestro, uh-huh. Sino un directivo. Okay. Esa era mi idea. Y me permitió a mí el Zacate 121 dedicar mis 8 últimos años de servicio en algo que yo quería experimentar, si era cierto, como yo decía. Ajá. Y creo que sí, sí era. Sí lo fue. Muchas cosas, otras no tanto, pero
sí tuve el gusto de comprobar que había muchas cosas para poner en práctica y que iban a quedar como una labor de algo positivo que se hizo. Sí, a mí también me gustaría esbozar un comentario como para el futuro de los Tecatis, a visión lejana, a lo mejor hecha ya por una persona que no tenga los alcances que se requieren, ni técnico, ni de conocimiento, a lo mejor ni de idea, pero lo externo, porque es algo en lo que yo pienso. ¿Cuál es el futuro de los centros de capacitación? Ujú. Miren, los centros de capacitación incluso han cambiado de nombre no sé cuántas veces. Han cambiado de dirección. También. Están enclavados en un punto donde confluyen educación preparatoria, que no es con Cecatis. Ujú. Aunque dice, bueno, están en el mismo punto pero separados. ¿Y por qué no separados completamente? Sí. Porque eso daría una independencia de decisiones, ¿no? Que a veces son decisiones que tiene que autorizar alguna persona que no es de Cecatis. Que no conoce completamente el funcionamiento y hacia dónde va dirigido. Así es, exactamente así es. Pero bueno, ha dado tantos tumbos y tantas vueltas que eso es lo que se tiene en la actualidad. Lo que sí sería interesante, y ese es mi punto de vista final, ¿cómo hacer crecer en la actualidad a estos centros? Bueno, yo tengo una hijita que próximamente va a hacer su examen de doctorado. Ok, felicidades. Gracias. No está en la ciudad, estudia fuera de aquí, pero en pláticas allegadas con ella me doy cuenta de tantas cosas nuevas que existen, ¿no? Ujú. Entre otras, y no es novedad, la inteligencia artificial. Pero ¿cuánta gente se vale ahora de la inteligencia artificial? Si ya los maestros de alguna época se quejaban de que le decían, a ver muchachos, me van a traer el tal cosa para mañana, lo revisamos, ¿sí? En el internet, aquí está. Copiar y pegar. Aquí está, maestro. ¿Lo leíste? No. ¿Y luego? Por eso muchos maestros rechazan los trabajos así. Claro. Porque el alumno nunca los leyó. Nunca se involucró. Pues con la inteligencia artificial está peor. Sí. Entonces, algo a lo que yo digo, bueno, la inteligencia artificial trabaja así por sí sola o se le pueden dar matices. Ajá. Y resulta que sí se le pueden dar Se matices. le pueden dar esos matices. ¿Cuál? Pues el matiz personal. Mira, inteligencia, quiero que me hagas un trabajo, pero que sea así, con estas características. Con estas características. Que cubra estas O sea, no como necesidades. tú quieras, como Claro. yo quiero. Ajá. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, como comentario final, y valiéndonos de todas esas herramientas maravillosas que tenemos ahora, hacer crecer a los centros de capacitación primero implica que alguien nos entienda como autoridad en el ámbito central. Alguien que diga, a ver, yo sé qué son los centros de capacitación. Ujú. Primero. Sí. Y luego, ¿cómo los vamos a hacer crecer con todas las herramientas modernas? Pues así, valiéndonos de todos esos medios para tener una meta más novedosa a futuro. Ujú. Porque si alguien quiere resolver la problemática moderna de los centros de capacitación con la tecnología que nosotros trajimos al 19 en el año del 64, no lo va a lograr. No va a ser posible. No lo va a lograr, porque no es lo mismo tener a gente entusiasta haciendo un desfile del 20 de noviembre con 70 pesos que le dio el director para hacer un carro alegórico. No, como cosa de risa. ¿Viera cómo nos lo criticaron?
¿Qué hacíamos con 70 pesos? Conseguimos un tráiler, una plataforma. Y con ayuda del ingenio y lo que sea, hicimos una estructura de madera, de varas, de no sé qué. Hicimos en papel maché una gran fábrica. Ajá. Y ese, como el símbolo del Zecate o de la dirección general. Ah, sí. Unos techos así escalonados, que son los techos de una fábrica. Sí. ¿Sí? Y así algo hicimos y Zecate 19. No, en el periódico nos tuvieron. ¿Cómo se les ocurre esa porquería? Con 70 pesos. Se resolvió. Así fue. Entonces, con esa tecnología, los Zecatis en la actualidad no van a mantenerse y menos a crecer. Se necesitan mentes nuevas, herramientas nuevas, visiones nuevas para poderlos hacer crecer. ¿Cómo? Ya no sirven como fueron. Ajá. Hay que evolucionar. Hay que evolucionar. Es más, yo preguntaría ahorita, ya no estoy yo muy enterado, pero ¿cuántas de las especialidades con las que los Zecatis se iniciaron ya no existen? Pero no solamente no existen en los Zecatis, no existen en el ámbito laboral. Ajá. Ya no hay eso. ¿Dónde vas a encontrar tú alguien que diga estampados industriales? Y lo encuentres con un marco y sus micas y sus espátulas repartiendo pintura. Ya salió, el que sigue. Ajá. Ya no. ¿Dónde? Cuando ahora el diseño gráfico son puras máquinas, ¿no? Dame un ámbito de aquí está. Dame un letrero de aquí está. Sí. Las cosas tienen que resolverse ahora. De una manera diferente. Ni más ni menos. Cuando nosotros cerramos los episodios, me permito hacer 2 preguntas muy puntuales. Y si me permite hacerlas, Claro. es ¿qué dejó usted en Zecati? ¿Qué considera que ha sido su legado? Mi legado, mire, yo le voy a decir, esa respuesta la puedo contestar con lo siguiente. Mi legado fue tratar de hacer algo que le sirviera a la comunidad, que le sirviera de la mejor manera. Uh-huh. Ahora, ¿qué me llevé yo de aquí? Es que era la pregunta final. Exactamente. Ni un lápiz. Puros recuerdos. Puros recuerdos. Puras cosas muy agradables. ¿Le gustaría compartirnos algún recuerdo especial que tenga, además de todos los que nos contó? ¿Bueno o malo? El que guste. Nos encanta la polémica. Tengo de todo. Nos encanta la polémica. No es el chisme, son anécdotas. Bueno, tengo una anécdota bellísima que la platico con mucho cariño y además la tengo firmada. En alguna ocasión, yo cuando ya agarré ritmo de trabajo aquí, si no tenía yo que hacer cosas por fuera de gestiones o bancos o lo que fuera, porque repito, en un principio yo no tuve jefes de área, uh-huh. Era nomás el director. Pero yo llegaba aquí entre 9 de la mañana y 9:15, no más allá. Alguien me decía, ¿y a qué hora salías? No lo sé. Cuando pudiera. Bueno, pero ibas a comer, no lo sé. Yo a esa hora llegaba. En mi casa me decían, oye, pues ya cámbiate para allá. Llegaba yo a las 11, a las 12. Había veces que a las 3 de la mañana el velador me llamaba, brother, se metieron los cholos. Y luego el teléfono y la patria, pues ya les hablé, pero no van. Ahí voy. ¿Y venía usted? Y venía. Y era ese mismo día, a las 9, ya estaba yo aquí otra vez para la labor normal. Para empezar el día. Entonces, lo que me llevé de aquí fueron muchas cosas bellas, compartidas con muchos, parte del personal, muy bello. Yo creo que por ahí va también parte de lo que se pudo hacer, es que
yo formé a todo el personal. Yo lo elegí. No me mandaron a nadie. No pusieron a alguien. Casi a nadie. Entonces eso es un buen logro porque hace uno el equipo, ¿no? Claro. Hace uno el equipo. Y eso dictamina mucho. Sí, entonces la anécdota que yo quería referir es la siguiente. Algún día yo llegué, entré esa hora entre las 9 de la mañana y 9:15 y se acercó la entonces, en ese momento, jefa de administrativo, que se llamaba, mi compañera, me dice, oiga maestro, ¿le puedo hacer un comentario? Sí, pero además se lo queremos dar con esta foto, con esta tarjeta, no era una foto, era una tarjeta. Sí, pero antes de entregársela se lo voy a decir. Este personal administrativo, lo hemos comentado muchísimo entre nosotros, nunca se siente tranquilo y completo cuando usted no ha llegado. Dice, cuando usted llega ya, todo el mundo relajado. Ya todo está bien. Oye, le digo, pero ¿cómo? Generalmente es al revés, ¿no? Ay, vamos a tratar de que el jefe no esté para que nosotros podamos. Hay que aprovechar cuando no está. Podemos trabajar más cuando no está. Pues me dicen lo contrario. Y me dicen, y aquí se lo firmamos, maestro. Una tarjeta que tengo yo como recuerdo en un marco con la firma de todos. De su equipo. Diciéndonos cómo se sentían conmigo. Qué valioso. Muy valioso. Esa es una muy bella anécdota. Otra anécdota muy bella, y aprovecho para regresarme un poquito, ya sin abusar mucho del tiempo. ¿Se acuerda que dijimos que aquí había un Zacate en una loma? Sí. Y sigue estando en una loma. Sí. Y seguimos viendo el techo de los últimos talleres. Pero lo que no ven es cómo corre el agua con todos los materiales. No, eso ya no nos tocó. ¿Por qué? A ver, ahora yo le pregunto, ¿por qué no corre el agua así? ¿Qué hicieron? Algo debieron haber hecho para mejorar. ¿Cómo qué? A ver. No sé, dígame. Ver, usted recorre por aquí todos los días. Todos los días y doy como 10 vueltas diarias. Sí, bueno. Y no me he fijado. Es que desaparecimos la loma. La hicimos escalones. Sí. Escalones y rampas. Si ustedes se fijan, los terrenos, los que no son la escalinata, son repisas. Sí. Y esas repisas son absorción parcial, no corriente. Cierto. Me puede preguntar, pregúnteme por favor cómo lo hicimos. ¿Pero cómo hicieron eso? ¿Cómo lo hicimos? Mire, aquí junto había, donde ahora es el Mercado Herrera. Sí, Bodega Herrera. Súper Herrera, sí. Perdón. Había lo que le llamaban un yunque industrial. Ajá. Y era un tiradero de fierros y de refrigeradores y de tanta cosa, ¿no? Entonces, yo me atravesé 2 veces con el vecino fierrero y le dije, oiga, ¿no me podría regalar un tubo de esos que tiene ahí tirados? Sí, maestro, ¿para qué lo quiere? Lo quiero poner de hasta bandera. Ese es el hasta bandera que está aquí. ¿En serio? Un fierro que yo fui a recoger ahí junto. Sí. Y la inauguramos, con una bandera que me mandaron de México mis primos y a la cual trajimos a la guarnición de la plaza para que le hicieran los honores. Pero es un tubo que estaba tirado ahí junto. Wow. Había muchos. Sí. Trajimos uno. Y la segunda vez le dije, oiga, señor, ya no recuerdo yo el nombre, era una persona ya grande. Le dije, yo lo veo que trabaja aquí mucho con ese trascabito que tiene aquí, trascabo, payloader o como se llame, que son palabras del inglés. Es una máquina pequeña con orugas que tiene un cucharón adelante y sirve para mover material. ¿Cómo no me lo presta un fin de semana?
Maestro, ¿para qué lo quiere? Para hacer unos escalones allá, unas repisas. Sí, maestro. Venga por él el viernes y me lo entrega el lunes. Nomás usted le pone gasolina. Y no tenemos quien lo maneje, ¿eh? No, Resolvemos. no, ya lo tengo resuelto. La escuela que dio origen a los centros de capacitación por iniciativa del licenciado López Mateos se llamaba Centro de Adiestramiento de Operadores. Y ahí estuve yo. Así es. El origen de estas escuelas. Sí. Y le digo porque yo, siendo alumno de esas escuelas, no menos de 10 veces vi a López Mateos entrando sin previo aviso. Ajá. Con una comitiva a preguntarnos, oye, joven, a ver, ¿cómo esto, lo otro? ¿Cómo le acá? Él, personalmente. Esa fue la escuela que dio origen a estos centros. Entonces, pues ahí aprendí yo a manejar todas esas máquinas. Y dije, del sábado y domingo ya saben de qué se trata. Invité a mi personal administrativo como de apoyo y mandamos traer pollos, de apoyo con pollo. Pollo rostizado, y aquí comimos y aquí hicimos la maniobra entre todos, y yo me agarré con la máquina y muéveme esa piedra y dame la herramienta. Hicimos todas las repisas que hay de tierra hasta allá abajo. Y después al personal de servicio le pedí que hiciera los muritos retenes para esos. Sí. Y entonces el agua hoy puede venir un diluvio y no corre como río, se va en repisas. Literalmente construyó este plantel. Pues creo que sí. Sí. Sí, así Profesor, ¿algún mensaje antes de terminar el episodio? Antes de terminar el episodio, quiero agradecer profundamente la distinción que me hacen de tratar de que el director fundador venga a platicarles, como dicen aquí en el norte, unas charras. Aparte de la historia de lo que ha sido este centro, el origen de los centros de capacitación, me enorgullece mucho el poder venir a ocupar ese lugar distinguido para platicarles a ustedes de lo que me están preguntando. Me complace mucho, agradezcale al director la invitación que me hicieron, y pues aquí nos seguimos viendo en los aniversarios. Por ¿no? supuesto, esperemos contar con usted en estos futuros eventos. Yo también. Sí, si me permiten, tanto usted como las personas que nos acompañan en estos episodios, a mí personalmente me gustaría agradecer el amor que le tuvo al plantel, porque lo expresa desde el inicio, desde cómo decidió dar el paso y decir, yo voy, ¿por qué no hacerlo? Cómo nos ha contado literal, piedra por piedra, y me lo tomo como un poquito personal porque lo hemos hablado en los episodios pasados. Yo fui alumna justamente de la maestra Ángeles. Yo fui alumna de la maestra Ángeles a los 15 años. Mi papá fue alumno aquí de la especialidad de informática en el 94, 95. Vivo muy cerca y Cecati ha sido, como lo dijimos, parte de mi mapa mental. Pero para mí ha sido muy especial este plantel y lo expresé. Cecati es mi casa y muchos hemos tenido la fortuna de decir que Cecati y el personal de Cecati es nuestra familia. Entonces, para cerrar el episodio, es justo eso, lo que hemos querido transmitir. El cómo Cecati no solamente es una escuela, no solamente es un centro de formación para el trabajo, sino nos ha formado vidas, nos ha transformado la vida porque hemos recibido esta capacitación que nos permite elegir y hacer y ser. Sí. Y que usted haya puesto esta piedrita, fue la piedrita para muchos de nosotros y se lo agradecemos profundamente. Como
Punto final. Ahora sí, algo muy, muy personal. Yo quisiera mencionar, así como me lo estás mencionando tú ahorita, quisiera mencionar qué cosa encontró un joven de 19 años. ¿Qué encontró en la vida para lograr hacer algo? Lograr hacer algo no hablo de cuánto dinero, cuántas casas, cuántas trocotas. No. Ser algo. Servir a la sociedad. Que la sociedad lo recuerde a uno como alguien que sirvió a su comunidad, ¿no? ¿Qué encontró aquel joven a los 19 años yendo a estudiar a una escuela que se llamaba Centro de Adiestramiento de Operadores, situado en México, en la calle Avenida Ferrocarril de Cuernavaca, número 546? Una escuela grandiosa, como no había ninguna escuela en México, de donde yo saqué el lema: maestro, ¿tú quieres hacer algo en la vida? Y no me refiero nada más al ámbito económico. No voltees siempre a ver a una universidad o al tecnológico. Hay muchas opciones. Y muy valiosas. Nomás aprende bien lo que quieres y trabájalo bien y no necesitas más, ¿sí? Entonces, un joven así llegó allá a estudiar a esa escuela y un día alguien me preguntó: oye, maestro, ¿y tú? Bueno, no me decía maestro. Yo tengo mucho eso de oye, maestro. Oye, Juan Manuel, y cuando tú salgas de esta escuela, ¿qué quieres hacer? Le digo, ¿sabes qué? Me tiene tan impresionada esta escuela, me ha encantado tanto. Llevo aquí casi 3 años estudiando. ¿Sabes qué quiero hacer? Un día ponerme una bata blanca con vivos verdes. Y salir a enseñar. Y sí lo logré. Y todos damos fe de eso. Aquí tienen un claro ejemplo de hasta dónde llegó. Bueno, estamos muy emocionados. Cerramos el episodio si estamos de acuerdo. Le agradecemos profundamente toda su labor. Le agradecemos que nos acompañara y nos compartiera este legado a vos. Y pues muchísimas gracias. Cerramos el episodio por el día de hoy. A la audiencia le quiero pedir disculpas por este final. Créanme que lo agradecemos mucho en la emoción. El humanismo es justo lo que estamos buscando mostrar. CECATI 121 no solamente es una escuela, no solamente es una institución, somos las personas que hacemos esta institución y usted la inició. Así como ese joven que dije, quiero ponerme una bata blanca con vivos verdes y ir a enseñar lo que estoy aprendiendo aquí. Y sí lo logré. El primer personal que yo formé aquí en esta institución, así se vestía. Sí. A mí todavía, cuando yo fui alumna, a mí todavía me tocó ver a los maestros con las batas. La maestra Ángeles usó esa bata, aunque ya después no se exigía, ya no era reglamentario. Ajá. Sí. Siempre traía ella su bata. Su bata. Así es. Sí. Historia. Historia y legado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, como siempre, por favor sigan nuestras redes sociales. CECATI 121 Oficial en Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube. Recuerden que los episodios también los pueden encontrar en Spotify y tenemos también nuestro canal de TikTok. Muchísimas gracias y terminamos.
Muchas gracias al maestro operador. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Oh, qué final. Y todo por descubrir. Adquiere nuevas habilidades, sigue tu pasión. En Acecati encontrarás la educación.